Hoy quiero dedicar una charla a una mártir del siglo XX, desconocida en la Argentina, Tatiana Greenblatt, que fue fusilada en el año 1937 por la izquierda soviética. Hay dos fotografías conocidas de Tatiana que les voy a mostrar ahora. Una a los 25 años de edad, ella está con un pañuelo en la cabeza. En el año 1928 fue sacada esa fotografía y la ven joven, hermosa, con una mirada firme, triste. Acaba de salir de la cárcel del tercer confinamiento que ella sufrió, porque estuvo 5 veces en la cárcel y la última vez, en el año 37, finalmente fue fusilada, ¿no? Fusilada, los soviéticos mataban a los prisioneros políticos con un tirón aquí, ¿no? De rodillas, y después los tiraban en las fosas comunes. Cerca de Moscú fue fusilada. Pero ella sufre su primera cárcel en el año 23, en 1923. Les voy a contar un poco la historia de ella, pero quería empezar. Me parece a mí que es interesante porque una imagen muestra más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, la primera foto, cuando ella sale de su tercer encarcelamiento, y después la última foto, la segunda foto más conocida de ella, que se la sacan un día antes de ser fusilada. Ella es condenada a muerte el 6 de septiembre del año 37 y el 23 de septiembre la fusilan junto con otros compañeros, ¿no? Y el 21 de septiembre le sacan esa foto donde ella está vestida con un traje, tiene apenas 34 años, ¿no? Porque ella es de 1903, y sin embargo se nota en su rostro el tremendo sufrimiento, las privaciones que tuvo que sufrir, no solamente las cárceles, sino la falta de alimentación, la falta total de cualquier tipo de bienestar, ¿no? Y bueno, con la perspectiva de que al otro día iba a ser fusilada, cosa que ella sabía, ¿no? Pero la ven como en la primera foto, absolutamente firme, una mujer de acero, realmente, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiar un poco la vida de ella y es realmente sorprendente porque lo que ella sufrió voluntariamente, porque en realidad nadie la obligaba a sufrir, podía haberlo evitado tranquilamente, y ahora les voy a contar por qué. Sin embargo, ella lo acepta voluntariamente y se entrega a las manos de Dios, ¿no? Es mártir. Después, en el año 1991, fue rehabilitada por la Fiscalía General de la Federación Rusa. Es decir, el Estado ruso, que es la continuación natural de la Unión Soviética, la declaró inocente de cualquier culpa, ¿no? De cualquier crimen. Y después fue canonizada en el año 2002 por la Iglesia rusa, como tantos otros mártires, sacerdotes, obispos, monjas, monjes, ¿no? Y laicos, como en el caso de Tatiana. Me parece que es imprescindible recordar a estas personas. Es muy importante conocer lo que pasó en la Unión Soviética
y cómo entre alambres de púa florecen rosas, ¿no? O sea, los alambres de púa, que son un símbolo de los campos de concentración socialistas, no pudieron detener el amor, ¿no? El amor es más fuerte, el amor es más fuerte que la muerte. Este es el gran testimonio que da Tatiana. Y después de una fortaleza realmente increíble para una niña, porque tenía, cuando empieza a hacer lo que hace, apenas 17 años, ¿no? Bien, entonces hoy vamos a consagrar esta charla a Tatiana Greenblatt, que nació en el año 1903 en Rusia, en la ciudad de Tomsk, en Siberia, hija de un funcionario público, digamos, de una hacienda del Estado que se ocupaba precisamente de recaudar impuestos, lo que sería para nosotros, no sé, la DGI, la FIP. Un funcionario público, la madre ama de casa, y cuando estalla la Revolución Soviética, en el año 17, se inicia lo que se llama históricamente el terror rojo. Es un terror que tiene diversas etapas. La primera etapa, que fue muy intensa, es la del año 18, donde fueron fusilados 1 millón de personas, ¿no? Enemigos políticos del régimen. Pero después, con el triunfo de los bolcheviques, el terror se hace sistemático. Y entonces hay que hablar de los años 20 y 30, de ese periodo de entreguerras entre la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que termina con la Revolución Soviética, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son 20 y pico de tantos de años de un terror ideológico, sistemático, total e inhumano, ¿no? En primer lugar, ideológico, porque el terror, la violencia, ¿no?, está en la esencia del marxismo. Hay quienes se olvidan de esto o lo intentan ocultar, ya que Marx es un pensador de moda, es el gran pensador, ¿no?, de moda de nuestra época, y entonces se intenta, en fin, subestimar, disminuir el carácter violento del marxismo, y sin embargo no hay nada más que recordar que para Marx la esencia de la historia es la lucha de clases, y las clases son partes de una sociedad civil, lo cual significa ni más ni menos que una guerra civil. El sueño de los terroristas era el despertar, el provocar una guerra civil, lo cual hicieron, ¿no? Pero una guerra civil que después se continúa, porque no es una guerra entre personas, como entre fronteras o por motivos de carácter, digamos, no sé, secundario, sino que es una lucha de clases, de modo que la clase explotada, lo que se llama el proletariado, que no es la clase obrera, el proletariado es un constructo ideológico, no es la clase obrera, no son los obreros que nosotros conocemos, es un ente, digamos, mental, el proletario de Marx, ¿no?, que nunca existió. En fin, es como una abstracción, una idea. Y entonces esta clase explotada debe suprimir la clase explotadora, que es la burguesía, ¿no? Por eso, cuando triunfa la revolución bolchevique, obviamente se inicia una espiral de violencia que no acaba nunca, ¿no?, porque se trata de suprimir una clase. Esto es importante entenderlo, porque vuelvo a repetir, Marx está de moda, bueno, pero no hay que olvidarse que para él la esencia de la historia es una lucha de clases, una guerra civil, ¿no? Bien,
De modo que todos los que no están a favor de la revolución deben ser o bien reeducados o bien reprimidos, suprimidos, aniquilados. Después, acerca de este terror, hay que decir que fue sistemático porque fíjense, en el diciembre del año 17, o sea, la revolución fue en octubre, en diciembre, 2 meses después, se funda la ČK. ČK en ruso son iniciales de la Чрезвычайная комиссия, ¿no? Comisión extraordinaria, ¿no? Que es como un órgano que actúa fuera del curso normal de la justicia, no se somete ni al poder judicial, pero que realiza justicia, mejor dicho, lucha contra todos aquellos que intentan oponerse de una u otra forma a la dictadura del proletariado, ¿no? Es lo que se llama en el marxismo dictadura del proletariado. Todo lo que sea contrario al proletariado, todo lo que sea burguesía o huela a burguesía, debe ser suprimido, aniquilado violentamente, no por vía judicial ordinaria, sino mediante órganos, que el primero fue la ČK, ¿no? La ČK, que fue fundada por Lenin, y después en el año... Igual esto no es lo central, ¿no? Yo quiero que un poco que entiendan en qué mundo vivió Tatiana y por qué hizo lo que hizo, ¿no? Después se va a transformar en la NKVD. NKVD son iniciales de el nombre de esta organización, N, que es Narodная, K es Comisariat, V Внутренних дел, o sea, Comisariado Popular de Asuntos Internos, que viene a ya hacerlo más sistemático, más profesional al terror. La ČK fue durante el primer año la guerra civil, termina la guerra civil y se hace cargo de esta tarea de luchar contra los enemigos de la revolución, la NKVD, ¿no? El Comisariado Popular de Asuntos Internos, que estaba formado por gente que era rara, ¿no? Muchos psicópatas, realmente psicópatas, gente llena de resentimiento, trepadores, hombres violentos, ¿no? Muy violentos, violentísimos, sin escrúpulos, absolutamente privados de cualquier tipo de humanidad, de compasión, ¿no? En parte porque eran tipos así, psicópatas, pero por otro lado, la ideología les enseñaba que lo que está fuera de la clase no existe. No existe la persona humana, existen clases sociales, ¿no? Y fuera de la clase no existe el hombre. Hay una carta conocida de Lenin a Volkov que le dice: no hay hombres, no hay individuos, hay clases, ¿no? Por eso, aunque suene extraño, el comunismo en cierto sentido es un retorno a la sociedad primitiva, a la tribu, ¿no? Donde el hombre no se pensaba fuera de lo colectivo, ¿no? El cristianismo, en cambio, viene a resaltar la persona humana, ¿no? Como centro y fin de la historia y de las instituciones, ¿no? La persona. En cambio, vuelvo a repetir, fuera del proletariado no hay personas, hay solo enemigos. Por eso no hay compasión hacia la gente. Se suprime todo tipo de compasión, que es lo más natural del hombre, ¿no? Como decía Aristóteles, decía: el hombre es amigo del hombre. Entonces hay compasión. En las guerras tradicionales hay compasión, ¿no? Y hasta hay admiración por el enemigo, ¿no? Los británicos admiran a los pilotos argentinos de Malvinas, ¿no? Porque reconocen personas que luchan por su país. Acá no son personas, son enemigos de la clase, de la dictadura del proletariado, ¿no? Es muy importante esto, entenderlo, para entender la esencia del socialismo. Bien, entonces
la ЧК, НКВД, después viene la KGB. La KGB, que va a durar oficialmente hasta el año 91, son siglas que dice Комитет КГ Государственной Безопасности, ¿sí? El Comité de Seguridad del Estado, ¿no? Pero uno es heredero del otro, ¿no? La ЧК, НКВD, KGB son estos órganos que son, tienen su propia estructura, su propia jerarquía, ¿no? El primero fue fundado por Félix Dzerzhinsky, compañero de Lenin, en fin, pero después siguen, y esto es un mundo, ¿no? Que actúa libremente y que tiene atemorizado a todo el mundo. Todo el mundo viene con un temor enorme. Todo el mundo, no solamente los enemigos del régimen, sino todo, porque como dije, el terror es total. O sea, la trituradora de carne, cuando se acaba la carne, empieza a autoalimentarse de su propia carne, ¿no? Y entonces lo tenemos a Stalin, que de repente reprime a 500 generales del Ejército Rojo, que eran generales que habían servido a la revolución, ¿no? Bueno, la primera víctima de la revolución fue Trotsky, ¿no? Que fue uno tan importante como Lenin, después fue asesinado por Stalin. Se empiezan a matar entre ellos, ¿no? No había nadie que podía sentirse seguro. Y esa era la política, que nadie debe sentirse seguro, ni los más allegados a Lenin, ni los más allegados a Stalin deben sentirse seguros, ¿no? Entonces es una guerra total, un terror total, ¿no? Después hay un aspecto muy importante que es la reforma del Código Penal. En los años 20, 22, 26 y 27 se reforma lo que se llama Уголовный кодекс, el Código Penal, y se introducen delitos que nunca han existido en la historia. El artículo 58 del Código Penal, famoso artículo 58, porque cuando un prisionero entraba por el 58 estaba frito, ¿no? El 58 es actividad antisoviética, antirrevolucionaria, ¿no? Entonces, si ahí se estipulan, ¿no? Se describen delitos, hay muchos incisos, 58.1, 58.2, el 58.10 dice propaganda antirrevolucionaria, propaganda antisoviética, ¿no? Y Tatiana Greenblatt fue encarcelada muchas veces por lo que ellos entendían que ella hacía propaganda antisoviética, ¿no? Y este artículo, este inciso 10 del artículo 58, tiene una pena menor, pero al final dice que en caso excepcional la pena puede ser la del inciso 2, que es en caso de, qué sé yo, de guerra o de no sé qué sé yo, pena de muerte, la pena capital, ¿no? De modo que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Todo esto, imagínense, los fiscales, acá no había un juicio, no había un defensor ni nada, ¿no? Se decía que se le inculpaba y se la fusilaba, sin posibilidad de defensa. Y finalmente lo que quería destacar es que este terror, que es ideológico, ¿no? La lucha de clases, sistemático, por lo que estoy diciendo, ¿no? Por todos estos órganos, ya que son del Estado, no son terroristas que tiran bombas, ¿no? Como el ERP aquí en la Argentina, sino que es un terrorismo de Estado, de izquierda, socialista, que tiene órganos que son la ЧК, НКВD, KGB y otros, ¿no? Y después se organiza el Gulag, que se llama, que también son letras que significan Государственное управление, es decir, GUG del Estado, Управление, dirección estatal de LAC, de los LAC, campamentos, ¿no? Lager, lo que se llama, ¿no? Y entonces los enemigos del régimen, de la revolución, del paraíso en la tierra, de la dictadura del proletariado, de la igualdad, en fin, bla, bla, bla,
todos estos enemigos que no crean que son, no crean que es la aristocracia, ¿no? Porque los que más sufrieron fueron los campesinos, porque los campesinos no querían la colectivización, querían tener cada uno su propia casa, su propia tierra, aunque sea pequeña, su propio ganado, su propio capital, y ir creciendo. En cambio, cuando se inicia la colectivización, se envía al Gulag, ¿no? A los campos de concentración, a muchísimos campesinos, ¿no? Los que más sufrieron la revolución, entre comillas, popular, fue la gente pobre, ¿no? Bien, en este ambiente de terror, Tatiana descubre su vocación. Y ustedes dirán, ¿qué es esta vocación? Tatiana descubre que su vocación es la de consolar a los presos. Nada más. Ella no tiene ningún tipo de, digamos, de intención antipolítica de este lado o del otro, ni por asomo. Ella simplemente, como cristiana, se da cuenta que su vocación a los 17 años, ¿no? Se da cuenta que ella tiene que ayudar a los presos. Y esto es algo que no tiene mucha explicación, ¿no? Acá hay una inspiración divina, obviamente. Si en la oración ella habrá sentido que, bueno, lo que sucede es que ya en el año 20 había muchos obispos presos, muchos sacerdotes, ¿no? Y entonces ella es educadora, no es todavía docente. Después ella va a estudiar, va a ser asistente de enfermería, después enfermera, ¿no? Y una mujer que es capaz, que estudia, que está llena de ilusiones y obviamente ella tendría el sueño que tienen todas las chicas, ¿no? O que tenían, no sé, de casarse, formar una familia, de tener hijos, ¿no? Llevar una vida feliz, en fin. Pero mientras tanto ella se da cuenta que Dios la llama a consolar a los presos. Entonces ella lo que hace es, con el dinerito que gana, armar pequeñas encomiendas que envía con nombre y apellido, en algunos casos, al obispo tal, al padre tal, a la hermana tal, ¿no? Son encomiendas miserables en el sentido material, porque es gente que vive aún fuera del Gulag en situación de extrema pobreza, ¿no? Son, no sé, paquetes de té, algunos terrones de azúcar, algunas medias, ¿no? Estamos en Siberia, Tomsk es Siberia, y el frío es tremendo, ¿no? Imagínense, y en esas prisiones que no deben tener ni calefacción ni nada, o sea, entonces algún gorro, unos guantes, alguna muda, algún libro y siempre una carta de Tatiana. Tatiana siempre escribe su carta, llena de afecto, ¿no? Y esto es lo más hermoso, porque en las prisiones la gente se siente una cosa, ¿no? Pierde el sentimiento de su dignidad, porque su dignidad no es reconocida por el otro. Y esa falta de reconocimiento, que es habitual en nosotros, ¿no? El ser reconocido, no solamente el reconocernos, sino el ser reconocidos, al no ser reconocidos como personas, empezamos a dudar si soy una persona o una cosa, ¿no? Entonces, es importantísimo que alguien desde afuera te diga, no, vos sos una persona, que sos muy valioso a los ojos de Dios, y yo te amo, y en fin, y te esperamos, tu familia, tus parroquianos, si es el caso de un obispo, qué sé yo. Bien, esta es la etapa más rica de la vida de Tatiana, entre los 17 años. Ella sufre su primer encarcelamiento a los 20 años y es muerta a los 33 y pico, ¿no? Casi 34 años. Bien, entonces
Son años de enorme riqueza donde ella empieza a organizar la ayuda a la gente presa. Pero no hay que pensar que solamente ayudaba al clero o a la gente de la iglesia. No, no. Ella, por ejemplo, iba a las puertas de la prisión, ¿no? Porque el Gulag es como un archipiélago, ¿no? Como una red de campos de concentración que estaban en todas partes en la Unión Soviética. Entonces ella iba a la prisión de Tomsk y preguntaba al carcelero, no al supervisor, quién no había recibido un paquete últimamente, ¿no? ¿Qué preso? Entonces le decía, mira, fulano de tal nunca recibió nada. Entonces ella armaba la encomienda para fulano de tal, ¿no? Y le mandaba esas cositas, pero que alegran la vida, ¿no? Alegran la vida. ¿Qué les parece? Se alegran la vida. Bueno, en el año 1922, ella viaja a Irkutsk, que es Siberia Oriental, o sea, ya, digamos, cerca de Vladivostok, también para llevarle encomienda a presos, ¿no? Porque no es algo que ella haga de una forma casual u ocasional, como quien dice paso por la puerta y ayudo. No, no. Ella empieza a organizar las cosas, busca ayuda, ¿no? Quien puede la ayuda, porque confían en ella, le dan un pesito, un poco de dinero, algunos productos, algunas cositas. Ella arma encomiendas, viaja en tren durante días, porque hace el transiberiano famoso, ¿no? Para ir allá hasta Irkutsk. Y ahí la arrestan y la encierran 4 meses. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que ella hizo de malo? ¿Por qué encierran a una mujer, a una niña, no casi? Bueno, se le da a mi sobrina, por ejemplo, que 20 años. ¿Cómo pueden encerrar? Porque eso, por eso, es sospechosa. Ayudar al prójimo es sospechoso. ¿Por qué ayuda? ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Que los presos están mal atendidos? Al traer ayuda, ¿usted cree está haciendo ver que el Estado soviético no cuida de sus presos? Así le dicen, ¿no? Está 4 meses en una prisión fría en Siberia, lo cual entiendo yo que desanimaría a cualquiera, ¿no? O sea, uno puede ayudar, está muy bien, y todos nosotros somos un poco voluntarios de vez en cuando, ¿no? En una olla popular, o regalamos ropa, alguna cosita, ayudamos. Pero 4 meses en una prisión, y son prisiones, les aseguro que son un infierno, ¿no? Porque los prisioneros son cosas, son maltratados absolutamente. No hay nada que se asome a derecho humano, a convención de Ginebra o lo que sea, nada, cero, ¿no? Bien, sin embargo ella curiosamente continúa, ¿no? Continúa a ayudar, está entonces presa 4 meses, la liberan y continúa, y acá vemos quién es Tatiana, ¿no? Es algo extraordinario. Es una mujer de acero. De acero. Lo que pasa es que es fácil decirlo, hay que sentirlo, ¿no? Hay que sentir 1 o 2 días o una semana preso en una cárcel soviética. Obviamente nadie de nosotros tiene una experiencia similar. Por eso es muy difícil representarnos lo que significa para una señorita como ella, delicada, estar ahí entre hombres bestiales, ¿no? Con esa mirada vacía que tienen los fanáticos, ¿no? Privada absolutamente de compasión por no haber hecho nada, absolutamente nada, ¿no? Pero la acusan de antisoviética, de propaganda antirrevolucionaria, antisoviética. ¿Por qué? Porque ayuda a los enemigos políticos. Sí, los enemigos políticos, los presos políticos, porque la burguesía, ¿no? Que es como la palabra que viene a definir el enemigo del proletariado, está sostenida
por cosas que no son la burguesía, pero que son como elementos, ¿no?, que se alinean con la burguesía, que es, bueno, la monarquía, obviamente, que había sido suprimida. En el año 18 fusilan al último zar, Nicolás, por orden de Lenin, ¿no? Nicolás, su esposa, sus hijos, todos los niños fusilados. Bueno, la monarquía, toda la aristocracia, obviamente, es enemiga. Después el clero, ¿no?, porque ellos consideran que, por un lado, la religión es el opio del pueblo, ¿no? O sea, viene a proyectar en un mundo ilusorio, el mundo divino, la felicidad que podríamos alcanzar aquí en la tierra, ¿no? Entonces, por eso esa frase famosa, ¿no?, esa expresión del opio del pueblo, ¿no?, o de Feuerbach, que es inspirador de Marx, ¿no?, que la religión es la esencia del hombre, alienada, qué sé yo. Y entonces, y después, obviamente, en Rusia el clero estaba siempre vinculado al trono, ¿no? Digamos, había una relación ya de siglos, como lo hay en toda Europa, ¿no?, entre la iglesia y la monarquía. Sea como sea, ayudar a los presos políticos, Tatiana se hacía también enemiga del Estado, ¿no?, digamos, qué sé yo. Es difícil entenderlo porque realmente tiene que haber un límite en todo esto. O sea, ponen preso, pero impedir que haga una mujer ayude y encarcelarla, sea como sea, así eran las cosas en los años 20 y 30. Entonces a los 23 años es encarcelada nuevamente durante 3 años. 3 años presa. ¿Por qué? Por ayudar a presos, ¿no? Es enviada a Kazajstán, a Asia Central, con la prohibición de vivir en algunas ciudades, ¿no? No es propiamente una prisión, una cárcel, sino que es un lugar de deportación, ¿no? Es deportada. Bien. Vuelve en el año 25, o sea, no cumple 3 años, cumple 2 años de condena. Y Tatiana, en el año 1925, es nuevamente encarcelada. El año 1931 es encarcelada. Esta es la peor cárcel porque acá sí que es una prisión. No es una deportación, sino una prisión como uno la ve en las películas, ¿no?, con celdas, con puertas de hierro, con la movilidad absolutamente limitada. Año 1931, entiendo que eso es el peor momento de su vida. Durante 3 años, también condenada a 3 años por propaganda antisoviética y conversaciones religiosas, ¿no? También, no sé, está tipificado como delito las conversaciones religiosas. Es decir, es todo un disparate absoluto, ¿no? Si hay que entender que el mundo, o esa porción del mundo en esos años, se volvió absolutamente loca, ¿no? Es raro que no estudiemos esta época. Es muy raro que sepamos muchas cosas, pero que no sepamos lo que pasó en los años 20 y 30 del siglo XX en la Unión Soviética, ¿no? Es como algo que no podemos obviar, porque es muy importante por los que sufrieron aquello y como lección de la historia, ¿no? Es una lección que no estamos aprendiendo, no estamos aprovechando, ¿no? Y por eso puede volver, ¿no? Bien, y entonces sufre 4 encarcelamientos, ¿no? Uno es apenas de una semana, 2 de 3 años, 1 de 4 meses y finalmente en el año 1937, el 6 de septiembre, es condenada, ¿no? Es encarcelada unos días antes en Moscú, o sea, arrestada, mejor dicho. Tiene 33 años
el 6 de septiembre es condenada a muerte, se conserva el protocolo, ¿no? El diálogo, cuando le preguntan, ¿usted está en contra del régimen? No. ¿Usted odia? No. No, soy una buena ciudadana, cumplo con las leyes, los cristianos cumplimos con las leyes. O sea, ella insiste en la pura verdad, que ella es nada. Es un ángel custodio, ¿no? El ángel custodio de los presos. Un ángel, o sea, una flor que crece en medio del alambre de púa, ¿no? Y sin embargo, bueno, la condenan en el 6 de septiembre y el 23 de septiembre entonces es fusilada en Buitava, ¿no? Es cerca de Moscú, donde fueron fusilados en ese lugar también cientos y cientos de sacerdotes, ¿no? Muchísimos sacerdotes y laicos, entre ellos Tatiana Grimblitt. Bien, aquí termina la historia de Tatiana, año 1937, la tiran su cuerpo a una fosa común y se hace el silencio, ¿no? Ya nadie habla de Tatiana. Viene la guerra mundial, la Unión Soviética es arrasada, ¿no? Después vuelve, en fin, contraataca, triunfa. Empieza una época, en fin, de mayor bienestar, etcétera, años 50, 60. Pero los sobrevivientes de los campos de concentración, que habían recibido cartas de Tatiana, empiezan como a hablar de ella, ¿no? Y empieza a hacerse conocida por estos recuerdos. A mí me escribía una tal Tatiana que me mandaba terrones de azúcar. Mira, a mí también, ¿no? Una tal Tatiana Grimblitt que me mandaba medias. Mira, qué casualidad. Y siempre, entonces empieza a surgir como del silencio, como una canción, ¿no? Digo yo, una música, una melodía, acerca de Tatiana, ¿no? Que fue una mujer absolutamente desconocida, una de las tantas fusiladas por la izquierda soviética. Y su recuerdo empieza, de modo que hay gente que empieza a recoger estas cosas, ¿no? Estas cartas, empieza a consultar, a hablar y empieza a crecer como lo que se llama en la Iglesia Católica la fama de santidad, ¿no? No fue así fama en el sentido actual, ¿no? Porque obviamente no se aplica esta palabra a la santidad, pero sí un reconocimiento de esta persona que se destacó en aquella época de terror por su compasión hacia los presos y que por su compasión hacia los presos fue fusilada en septiembre del año 37, ¿no? Llega entonces el año 91, es rehabilitada y después en los años 2000 es canonizada. Y entonces ahora tenemos a la Tatiana glorificada, que les voy a mostrar algunos íconos, imágenes, ¿no? Que muestran, digamos, el ícono es una imagen simbólica que intenta representar en lo visible lo invisible, ¿no? Por eso es la Tatiana glorificada, ¿no? Doliente, que sufre también, que se preocupa, que camina así en la nieve llevando encomiendas a presos, ¿no? Como la vemos en alguna de las imágenes que fueron pintadas en su honor, pero sin embargo está glorificada por Dios, ¿no? Digamos, la santidad que estaba escondida entre el dolor y las privaciones, hoy es lo que identifica a Tatiana, ¿no? La gloria, ella está en la gloria de Dios. Eso es lo que significa el ícono, ¿no? Bueno, se construye una capilla, una iglesia en honor a Tatiana, ¿no? Íconos, y después, bueno, se publican las poesías, porque es muy importante saber, al menos para mí, que Tatiana era una mujer absolutamente enamorada de Dios. O sea, no era una persona que hacía un trabajo meramente exterior, sino que toda ella rebosaba de amor. Y uno lee las poesías, son poesías muy lindas, y que uno se da cuenta que tenía un corazón, digamos, realmente vivo, ¿no? No estaba en la celda quejándose o temerosa, al contrario,
no le tenía miedo a nadie, o sea, absolutamente firme, segura, arraigada en su fe, ¿no? Y es muy difícil no tenerle miedo a la KGB, ¿eh? Es muy difícil no tenerle miedo a esta gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Bueno, Tatiana siempre permaneció impertérrita, firme, respetuosa, obviamente, pero de acero, y a su vez una suavidad enorme que vemos en sus poesías, ¿no? En fin, me pareció importante recordar a Tatiana y en ella a cientos, miles, millones de personas que fueron reprimidas, aniquiladas por la izquierda internacional, ¿no? Pero no quiero insistir en la izquierda, porque es la naturaleza humana, ¿no? Puede ser la izquierda, puede ser la derecha, puede ser la Ilustración, hasta puede ser la Inquisición, ¿no? En fin, el hombre es hombre y siempre ha sido violento, siempre ha sido cruel, ¿no? Pero bueno, obviamente, a causa de la ideología, aquí la crueldad está como potenciada, ¿no? Y es una crueldad potenciada por la ideología de la lucha de clases, ¿no? Y de que se sistematiza mediante órganos, como ya les expliqué, la KGB, la NKVD, la CHK, etc. Hay una ley, el famoso artículo 58, que es lo que permite que esa crueldad tome una forma jurídica, y eso también es muy importante, porque una cosa es la crueldad como sentimiento, la violencia que todos sentimos, y otra cosa es la justificación teórica, jurídica de esa crueldad, ¿no? Cuando se justifica el resentimiento en forma de ley, que es precisamente lo que hace el marxismo, ¿no? En su forma ortodoxa, el marxismo-leninismo. Bueno, y después estos horrores del Gulag, pero en todo ese horror, ¿no? En todas esas tinieblas, brilla una luz, muchas luces, pero también quería destacar esta estrella que brilló, que es Tatiana Grimlit. Bien, que tengan un muy buen día.